Muy bien. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Después del almuerzo, esta es la última etapa de nuestra jornada, donde celebramos nuestro día ya la semana pasada. Hoy es el rezago. Muy bien, ¿estamos todos listos? Muy bien. Para la segunda instancia, para el post-almuerzo, no se duerman ahora. Hay café atrás, ahora ya vamos a volver a armar de nuevo. Voy a presentar al enfermero Cristiano Ocampo, es también abogado, el doctor Ocampo, que nos va a hablar. Ya estuvimos hasta recién viendo sindicalismo, vimos colegio, así que ahora empalmamos con aspectos legales de la profesión para seguir debatiendo esto, que este es el lugar en donde tenemos que debatirlo, donde todos ponemos nuestras ideas en común para mejorar nuestras condiciones. Cristian, gracias por venir, le vamos a dar un gran aplauso. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar acá en esta invitación tan especial que el señor Andrés Dimitri nos ha extendido a todos los expositores que hasta ahora ya faltan en esta jornada de enfermería que tiene que ver con la jerarquización de nuestra profesión. Así que no podía dejar de mencionar este agradecimiento gracias a Andrés. Y bueno, voy a comenzar con una disertación, ponencia, que no pretende ser una clase magistral ni nada por el estilo, simplemente venir a hacer un aporte desde la profesión de enfermero, en este caso, salud mental, una palabra que encierra mucho y que tal vez tengamos mucho desconocimiento de la propia acepción de lo que es la salud mental en cuanto a nosotros como individuos, como sociedad y como parte de una construcción en el rol de la enfermería, en el cuidado del paciente o del usuario de la gente de salud. Bien, voy a comenzar. Este es el título. El lema de salud mental es del paradigma tutelar al de derechos ciudadanos. Justamente. Bueno, ahí de fondo se escuchaba la música de Polaco Goyeneche que habla de piantao, piantao, para iniciar esta ponencia. Justamente este, este concepto de piantao habla de un lunfardo de, en realidad, una cuestión de que está un loco, que está piantado, que quiere soltar, que quiere salir. Y, a ver, ¿a quién no le pasa esto? ¿A quién no le pasa a levantarse en la mañana, volver del trabajo, volver de alguna institución? Algunas situaciones que son muy complejas, que nos pasa a diario, de soltar cosas, porque estamos inmersos en esta locura de las sociedades y demás. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Les pasa habitualmente esta cuestión de decir, estoy piantado, piantado, quiero saber más nada de la vida, o no quiero en realidad saber situaciones que pasamos en la vida diaria? ¿Bien? Y eso nos lleva a la cuestión de lo que es la locura. La locura, una cuestión vorágine que vivimos en sociedad, y justamente estos problemas cotidianos nos llevan a esa locura. Pero además, desde el campo de la salud mental, es importante distinguir no desde una cuestión del campo de la medicina, tampoco del campo de lo psicopatológico, la locura, sino desde la construcción social. En realidad, la locura viene por una construcción social. Bien.
Y justamente la Ley Nacional de Salud Mental, que se sancionó en el año 2010 y que fue promulgada en el año 2012, 2013, viene a poner un fin a este paradigma tutelar, así lo puedo señalar, Del medio. el paradigma tutelar que consagraba las leyes anteriores o la ley anterior a el de derechos ciudadanos. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos decir de este paradigma tutelar? En realidad, la ley que viene a ser eh, una reforma de todas estas situaciones que se sucedían en los manicomios, en realidad viene a desmanicomializar todo el sistema de asilo, de encerramiento del usuario, de los pacientes. Usamos la palabra siempre pacientes, pero en realidad son usuarios de salud mental. ¿Bien? Es una ley que, no sé si habrán escuchado, que ha sido muy cuestionada, muy discutida. Es difícil de poder llevar a cabo cabalmente esta implementación de la ley. Justamente porque cambia la situación del usuario de salud mental. Bien, esta cuestión del encierro que asila en las distintas instituciones, en clínicas privadas, en hospitales monovalentes que justamente albergan este tipo de pacientes. Y, a ver, cuando yo preparaba la exponencia, decía, bueno, ¿cómo puedo arrancar eh, para, para captar un poco la motivación del auditorio? Y pensaba en una anécdota que al diferente siempre se lo abandona. Y me basé en este libro, en el libro de Kosinski, perdón, que habla del pájaro pintado. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien conoce de qué se trata este tipo de lectura? Bueno, en realidad, dentro del libro, el libro tiene otra historia, pero hay una tradición eh, del pueblo polaco, acá el doctor me ayuda con sus intervenciones, del pueblo polaco, que en realidad aparecían aves migratorias en una época del año, y ellos, como tradición polaca, cazaban un pájaro, lo agarraban, lo pintaban de colores, fíjense, pintaban de colores el pájaro, y una vez que lo pintaban de colores, lo soltaban. El pájaro, por supuesto, aturdido, entumecido por toda esta situación que le habían hecho, obviamente, fíjense, y volvía a su grupo, a su par, a la bandada, para seguir el camino. ¿Qué pasaba? La, no, o sea, no, la misma banda lo atacaba. Lo atacaba. ¿Por qué lo atacaba? Porque no lo reconocían como propio, es decir, no pertenecía a este grupo de pájaros, era en realidad era otro tipo de ave, entonces lo atacaban, lo toteaban tanto que lo mataban. El pájaro caía obviamente a la tierra, y eso en la tradición polaca generaba una fecundidad a la tierra. Ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver eso con la tradición? Bueno, en realidad, eh, traído a cuestión de nuestro tiempo, esas usuarios, esas personas que padecen de alguna situación de enfermedad mental, son ese pájaro. ¿Y qué hacemos como sociedad? Es un pájaro pintado de colores. ¿Y qué hacemos nosotros como sociedad? Lo descartamos, lo picoteamos, lo sacamos. Tenemos que sacarlo afuera, lejos de nuestro grupo. No es igual a nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué piensan ustedes que en realidad tenemos que
excluirlo, discriminarlo, porque no pertenece a nosotros. Entonces, de ahí es que esta construcción de la palabra locura es algo construido socialmente, no es del campo, como dije, de la medicina ni de la cuestión psicopatológica. ¿Bien? Esta locura tiene una acepción de que en realidad son individuos que en un cierto contexto llevan adelante prácticas que requieren, es decir, que llevan a perder el uso de la razón, son personas delirantes. Y entonces, eso, la sociedad, la práctica social, los excluye, hay que ponerlos en un asilo manicomial. De eso se trata la cuestionista de la semejanza con el pájaro pintado. Es muy interesante, en realidad, así que si lo pueden leer, lo recomiendo. Bien, la ley de salud mental, Ley Nacional 26657, que hablamos de cambio de paradigma hacia un modelo de atención comunitaria, desmanicomialización y el enfoque en derechos humanos. Ese es el nuevo paradigma que estamos atravesando en este momento. Una ley que fue discutida, les decía, fue estudiada por el Congreso, fue votada por diputados, fue por Cámara Alta, y allí en la Cámara de Senadores, por ejemplo, estuvieron presentes todos los actores sociales representantes para esta nueva ley, digamos. El usuario, la asociación, los familiares del usuario, que realmente hicieron partícipes. Por eso es que, ¿por qué se cuestiona tanto? Cuando en realidad hubo mucha participación de parte de todos los actores sociales que involucran a esta ley. ¿Sí? Otra cuestión importante para mencionar, para que tengan un poco, para que se ubiquen un poquito el contexto de lo que fue la ley. En realidad, viene trabajada desde mucho tiempo antes del año 2010. Es una ley que data de muchos años, en realidad digo, data de muchos años. En realidad está basada en experiencias, debates, porque ustedes imagínense, en el año 70, por ejemplo, ya en Europa, en Italia, este tema de la desmanicomialización ya estaba erradicado, estaban ahí en el auge de la desmanicomialización de los pacientes, de asilos, de encierros, y que tenían que ver con la cuestión de la tutela por parte de profesionales y de la sociedad. Y aquí la sancionamos en el 2010. ¿Cuántos años han pasado? Desde, siempre miramos nosotros hacia afuera, ¿no? Siempre en Europa, mucho antes, estaban avanzados. Mientras tanto, acá nosotros discutíamos si realmente era justo, si no era injusto, desmedicamentar a los pacientes o no. Bien, eso es un dato importante. ¿Sí? Otra de las cuestiones que hace referencia a la ley es, con este cambio de paradigma, es que en realidad siempre nos focalizamos en la tutela. Estamos focalizados en la tutela del paciente, del usuario. ¿Cómo era esta tutela del paciente, del usuario, en ese tema de los hospitales monovalentes? Porque estaban encerrados en hospitales monovalentes. Yo, y sin querer ser autorreferencial, hice la práctica en el Hospital Emilio Vidal Abal de Oliva, un hospital muy grande, que llegó a tener 5.000 pacientes en su atención, digamos, en el encerramiento, en el confinamiento. Es un hospital que, en la provincia de Córdoba, es uno de los más importantes también, con el de Santa María de Punilla, y que en realidad
esos pacientes que estaban allí asilados, en realidad estaban en una tutela de encierro, donde los demás decidían por ellos. Se los confinaba eternamente. No se los podía externar. ¿Por qué no se los podía externar? Porque la ley que existía antes de esta nueva ley, de la 657, que en realidad promulgaba y tenía como base, como centro, como núcleo, la cuestión de las internaciones, aún en contra de la voluntad del paciente. Cuestión que la nueva ley de salud mental no lo tiene. Respeta. ¿Por qué respeta la nueva ley la internación, donde dice que solamente se debe a situaciones donde el individuo represente un peligro inminente para sí o para terceros? O sea que esta ley viene a tener ciertos recaudos legales en favor de ese individuo que está con alguna afección mental. Otro de los puntos importantes es que en realidad la cuestión de la internación involuntaria de la ley exige de un equipo interdisciplinario. Lo más importante, antes era el juez, esa persona cometía algo o no tenía la voluntad de decidir, y era el juez quien definía la cuestión de si decidía la internación o no. Y ahí estaba lo difícil después, poder externarlo, es decir, sacarlo de la institución. Con la nueva ley no. La nueva ley, el equipo interdisciplinario lo valora, el psiquiatra, el psicólogo, y define, sobre todo el psiquiatra, define si es un individuo para la internación, porque hay un momento de crisis. Este momento de crisis llega como última instancia en la atención del paciente. Porque nosotros como equipo, como agentes del servicio de salud, tenemos que trabajar en la atención primaria del paciente. Es decir, y en esto se falla mucho desde los equipos de salud. Primero que no siempre nosotros como enfermeros, te hablo como enfermero, no siempre estamos involucrados en la situación de la valoración del paciente. Te dirán, bueno, pero es el médico psiquiatra el que decide, sí. Somos nosotros los que estamos con el paciente en sí, en la atención, en el cuidado, en lo más importante, en la contención de ellos mismos. Y no somos tenidos en cuenta. Entonces ese es el fragor de combate también, desde nuestro rol como enfermeros, poder luchar desde los equipos de gestión, poder luchar para que podamos tener más participación en cuanto a esa valoración del cuidado del paciente en salud mental. Como decíamos, la ley también atraviesa la cuestión de situaciones que llevan a que el individuo tenga enfoques, tenga enfocado sus derechos. Muy importante. Los derechos de las personas que padecen afecciones de salud mental tienen que estar garantizados. Tienen que estar garantizados en principio, por nosotros, los agentes de salud, y si así no lo hiciéramos, en realidad está la cuestión judicial, pero eso como una cuestión de resguardo, ya no como una coacción a que sí o sí el paciente tiene que estar en una institución y demás. Bien. Otra cuestión importante que tenemos para mencionar son las cuestiones del abordaje de las problemáticas de las adicciones, del consumo de sustancias
psicoactivas nocivas para el individuo. Esto es muy claro, también lo explicaba el doctor Gutiérrez, así que, bueno, algo han visto de la cuestión de las adicciones. ¿Y por qué se da? A ver, es lo mismo catalogar a una persona que está en la locura, a una persona que está en un proceso de salud, de enfermedad, de cuidado, y alguien que está en la cuestión de consumo, vamos a poner de consumo de sustancias. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Y a con sus características. Exactamente. Cada uno con sus características, patologías subjetivas propias. Bien, esta cuestión de la locura, habíamos dicho que era una construcción social. Ahora, el proceso de salud, enfermedad y cuidados es otro tipo, o proceso de salud, enfermedad y atención es otro. Y el consumo de sustancias generales, digamos, también es otro abordaje que tiene sus características. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué no se da solución? ¿O por qué es tan difícil de erradicar las situaciones de consumo? Lo vemos, lo vemos, lo vemos a diario. Concurren a la consulta eh, eh, gente joven, gente no tan joven, pero que recurre a las instituciones como ayuda, buscando ayuda. ¿Y qué hacemos? No siempre se brinda la ayuda. ¿Por qué no se brinda la ayuda en realidad? No, es más de lo mismo. Le das algo y siempre cae, siempre vuelve, le das algo y vuelve a caer. O sea, no, ya me tiene cansado. No hay forma de darle. Entonces, ¿qué hacemos? Lo condenamos. Lo condenamos como el pájaro ese pintado de colores. Lo condenamos ahí. Y en realidad hacemos situaciones de paliación, es decir, son cuestiones paliativas, porque hay organizaciones que se ocupan de darle alojamiento en la noche, quizás les dan plato de comida y después siga su rumbo. Hay grupos de autoayuda, hay organizaciones familiares o demás que tratan de paliar este flagelo de las problemáticas de adicciones. ¿Pero por qué no se radica entonces? El Estado está muy ausente el Estado, señores. En realidad, hay una falta de presupuesto, de políticas públicas, el presupuesto para la ley, digamos, para que esta ley se pueda llevar a cabo. O sea, se implementen mejores dispositivos para contener y no llegar a la cuestión más compleja en la atención del usuario de salud mental. ¿Y pero por qué? Entonces, ¿conviene? ¿Qué es lo que pasa? Sí, claro, es una cuestión política, social, y, que nos compete a todos y que en realidad conviene. ¿Por qué tener a ese tipo de agentes de salud en ese estado? Nos conviene al Estado como política, en realidad para que, porque bueno, estamos inmersos en un mundo capitalista y lo necesitamos. Necesitamos de ese eslabón de la sociedad tenerlo allí. Me van a decir que, porque no está penado el consumo de tabaco, porque no está penado el consumo de alcohol. No, porque justamente son cuestiones que dan mucho dinero y de lo cual hay ese retroalimenta en realidad. Es decir, necesitamos ese eslabón para generar todo esto. Por eso no se puede erradicar. Y hoy les hablaba a los colegas que hasta las bebidas energizantes están totalmente autorizadas, a cualquier niño las consuma, y es el primer eslabón junto con las legales a formar un individuo adicto a alguna sustancia. ¿Cómo? ¿Por qué llegamos a que ese individuo llegue a consumir? ¿Por qué se llega a eso? Y yo me he puesto a pensar en lo que he podido leer en cuanto a esta situación actual, es por falta de
porque es una cuestión económica. En el fondo es una cuestión económica como lo explicaba. ¿Pero por qué sucede eso? Porque en realidad este tipo de individuos se ve frustrado. Hay frustración en este individuo. Digo, este individuo nos puede pasar a todos. Todos estamos. Por eso cuando Raquel le decía, bueno, esta cuestión de que están fiandados, locos, o sea, podemos caer todos en esta situación de frustración. ¿Y de frustración de qué? De proyecto de vida. Del proyecto de vida de ser por ser joven, por ser mediana edad, o porque, pero porque no tenés los medios para poder llevar adelante ese tipo de proyecto de vida. Y socialmente tenemos los arquetipos de esta sociedad. ¿Qué sucede acá y sucede en el resto del mundo? Ese es el problema. Yo quiero copiar lo mismo que otra clase social y no me da el cuero. No me da el cuero, entonces me tengo que conformar con otro tipo de medios que no voy a llegar nunca, quizás. Voy a hacer bolsa antes. Pero justamente eh, queremos, este tipo de individuos quieren copiar modelos de arquetipos sociales más altos y no llega. ¿Por qué sucede entonces que hay gente que en realidad está muy bien económicamente, también consume, pero en realidad está en otro estrato social que no le afecta? Sí cumple con el arquetipo social que se impone. Es decir, soy alto, soy rubio, tengo dinero, tengo un buen pasar, puedo consumir libremente, no va a pasar nada. Sin embargo, las pequeñas minorías no llegan a esta cuestión y ahí está el sentimiento de frustración y caen en este consumo. Pero que, obviamente, a la sociedad y al Estado le conviene. ¿Bien? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando entra en crisis ese paciente, ¿qué pasa? Cae en un sistema de atención, en este caso de atención salud mental. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con él? O sea, cuando se llega a la crisis, cuando llega para la internación, es porque no escuchamos antes, en realidad, cuáles fueron las señales que nos vino a decir o a buscar ese paciente para que nosotros podamos brindarle atención. Y esto pasa muy seguido. Nos pasa en nuestras instituciones donde trabajamos también. Digo, el Hospital General, en las instituciones privadas. ¿Por qué pasa esto? Es un adicto. Cargue otro, yo, chao, público y ahí queda. O sea, se encargue el psiquiatra y demás. No es así. No debe llegar a ese punto. Eh, ¿Pero por qué? Porque hay profesionales que quizás no están capacitados para dar ese tipo de atención, no quieren, es otra, y si no, o sea, falta el recurso humano, falta la capacitación, pero también son porque cada uno trae parte de lo que es su propia historia, sus actividades y demás, y en realidad dejamos descartado a esta persona que tiene adicciones a la buena, a la buena de Dios, ya está. Pero tenemos que seguir perfeccionándonos. No porque seamos médicos, y en realidad ahí vamos, no porque seamos médicos, psiquiatras, psicólogos, asistente social, garantizamos así a mansalva la atención de los pacientes de enfermedad. No, no lo garantizamos. Todo va a depender, en realidad, de qué lugar estemos hablando, de qué lugar nos toca. Y para eso es necesario que nos capacitemos, que entendamos
lo que nos toca a nosotros como enfermeros, siempre estamos bajo el modelo médico hegemónico. Siempre, el psiquiatra lo dijo. El psiquiatra dice, yo cuento una anécdota, yo hice la práctica de salud mental en el Hospital de Oliva. Y una vez el enfermero que estaba en el servicio de agudos llama al psiquiatra porque el paciente estaba en una crisis. ¿Qué tipo de crisis? Llegó el psiquiatra al pabellón y estaba cantando muy alto, estaba el equipo de enfermería en el office, hágalo callar, doctor. Cállate toda la mañana que está cantando. Está en una crisis, paciente, conténganlo, diga algo. ¿Y qué hizo el médico psiquiatra? En realidad, se puso a cantar con él. Se puso a cantar con él. Y esto nos lleva en realidad a que tenemos que despojarnos y descontracturar, desconstruir esto que tenemos implantado en nosotros mismos, la cuestión de la enfermería, de la cuestión del modelo médico hegemónico. Hagamos nosotros el parte de este cambio, de esta transformación. Es importante el médico, sí, pero la contención la tenemos que dar nosotros, como enfermeros, como de salud. ¿Cómo la damos? Escuchar. Tenemos que escuchar a quien viene en una ausencia de contención, en una ausencia de contención. Cuidar es crear. Cuidar al otro es poder tener esa capacidad de crear para el cuidado. No es solamente dar la medicación, hacer higiene y confort y, bueno, firmar historia clínica, es decir, hacer el rapport de enfermería y demás. No, para eso tenemos que capacitar para poder aprender a cuidar, que en realidad están con una afección totalmente fuera de esta salud mental. Porque la salud mental no es solamente la cuestión de la cabeza. Sí, dime. ¿Puedo comentar algo? Sí. Lo que vos hablabas recién bueno, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, son que ayudan al paciente. También tienen que ver que el paciente se debe ayudar, que acepte la ayuda, de que quiera cambiar o mejorar. Entonces, no todo depende del psicólogo, psiquiatra, o enfermero. Me parece mi punto de vista. Bien. Por lo que yo he. Bien. ¿Y de qué manera? ¿Y qué hacemos si el paciente no se deja ayudar? A ver, ¿qué pensás vos? ¿Qué pasaría? ¿Qué hacemos? Si no se deja ayudar. Cambio, hay que acomodar la forma de cómo él quiere escuchar, Escuchar. qué piensa él, o qué es lo que pasa por su cabeza, respetar su decisión. Bien. Y si su decisión es, a ver, y esta es una cuestión, por ejemplo, lo dice, está bien lo que comenta acá la compañera. En realidad, si yo acudo al hospital general y me voy por un dolor, por una apendicitis, y el médico me dice, bueno, hay que operar rápido ya, y yo no me quiero operar, firmo los papeles, porque voy a mi casa y es mi responsabilidad. Pero ¿qué pasa en un individuo con esas características que viene, en realidad, que tiene problemas y no se deja ayudar? ¿Qué haríamos ahí? ¿Qué podríamos hacer? Escuchar, sí, claro, escuchar al paciente. Bien, ¿sí? Claro, porque hay un contexto en la vida de esa persona que quizás lo haya llevado a ese estado, entonces hay que investigar ahí en qué ambiente estuvo, qué situaciones fueron las que lo
lo llevaron a que caiga en ese estado. Bueno, por lo general son funciones que viven en ambientes, o sea, desde la niñez, la adolescencia, Toda la historia, toda su todo historia. es parte de su historia, su contexto social, La familia. de la familia, sí, claro. La experiencia me ha demostrado que el individuo con algún trastorno mental no siempre es fruto de él o culpa de él o de su genética, sino que es el reflejo de lo que vive en su casa, en su comunidad, lo que lo ha llevado. Entonces, sé que es difícil esto de contenerlo si él no quiere, pero hay veces que no necesito contenerlo, necesito acompañarlo. Y con esto, al incluirlo en actividades conmigo, estoy haciendo como, a diferencia de lo que hacían los pájaros con este pintado, sino no lo picoteo, lo traigo conmigo. Es como esa gallina que, sin darse cuenta, tiene un pato en vez de un pollito. Ella lo quiere y el pollito se le va yo soy del campo, y se le va a la laguna y nada, y ella se para ahí enfrente y cacarea. Entonces, así. Sí, claro. Hola, buenos días. Sí. Buenas tardes ya. Soy licenciada en enfermería de la provincia de Santa Fe. Sí. Bueno, no escucho ahora al que está disertando, pero les quería comentar una situación que se vive a diario. Yo trabajo en el servicio de emergencia. A ver, aguarda un momento. Que en el contexto de la nueva ley de salud mental, el cambio de paradigma y demás, no nos tenemos que quedar en porque la enfermería es ayudar, sino que nosotros acompañamos con un fundamento científico, que es lo que es el rol del profesional, sino no el acompañamiento, como decía el otro. Yo creo que un ejemplo también es, por ejemplo, en una situación que me tocó pasar, me pasa a menudo en la Guardia Central, donde llegan los pacientes con por ejemplo, la otra vez un caso de un paciente que se había descompensado, luego de la familia verlo, pero había fallecido. La familia entra con toda la situación del momento, con todo el dolor de ese momento, y lo primero que se dice, bueno, hay que medicarlo. La familia está doliente, está en una situación de dolor, entonces yo creo que el rol ahí de enfermería es acompañar en el dolor también, y bueno, hay que esperar, porque también eso tiene mucho que ver en cuanto a no solamente la mamá para medicarlo en el momento, pues se verá eso, la verdad, situación. Pero en esa primera instancia que entra corriendo cuando se realizan, es muy difícil. Y entonces, bueno, yo creo que es lo que más se profesionalizamos, si nos quedamos con el arte de la. Muy interesante las anécdotas que acaban de contar. Y es enriquecedora para que uno vea los distintos panoramas que se presentan en las discusiones, en nuestra vida diaria, porque es el observar, es observar a ese individuo, que si acudió a la institución o acudió como a nosotros como agentes de salud, en realidad está pidiendo un auxilio, es decir, en cierta forma. ¿Por qué tiene que llegar siempre al punto en que sea el momento de crisis, cuando tenga que tener la atención, y no antes? Pero esto sucede también, sucede a todos, a todos los que salud digo, que a veces un paciente que llega en un momento de crisis, y sí hay que internarlo rápidamente, medicarlo y darle, internarlo, sujetarlo, contenerlo, si es que realmente representa peligro para sí, para crecer, un peligro cierto, inminente, que con la ley, esta es con la nueva ley, claro, si realmente representa. Pero a ver, y nosotros digo,
el común de la gente. Yo me levanto un día loco, dice la canción, y me dan ganas de, no sé, salgo en el auto y voy con mis nervios y se me cruza alguien y entonces voy con una cierta agresividad. Y en realidad me bajo, lo insulto, me pongo agresivo. No, es decir, ahí no estamos para una cuestión también de salud mental, o sea, no representamos un peligro cierto, inminente. ¿No lo represento? Sí, claro que sí. Claro que sí lo represento. Pero en el otro caso que comentábamos, en realidad ya está estigmatizado, ya está rotulado. Por eso actuamos de la manera de eso. Y la ley lo protege, es decir, bueno, hay una internación voluntaria, pero en realidad el psiquiatra hace la valoración, puntualiza que tiene que estar internado y notifica al juez y notifica al órgano de revisión que tiene la ley. Es otro punto importante. La ley habla de un órgano de revisión de la atención del paciente, es decir, de las internaciones del paciente. Pero muchas veces, a veces ese órgano de control no siempre está, o no llega siempre a tiempo y en forma. Y a diferencia de lo que era antes de esta ley, era que el individuo tenía que representar un peligro y directamente se lo internaba. E iba a parar a los hospitales monovalentes, instituciones cerradas, y de ahí a que el juez diera el alta para la internación, podía pasar, y hay casos de esto, hay anécdotas. Sí, hay casos, muchos, de que en realidad de por vida, y por situaciones de la familia también, porque la familia también llega a un momento en que requiere de esa cuestión de que, bueno, me sirve más tenerlo adentro, yo encerrado, que afuera. ¿Bien? Y, bueno, entonces, volviendo a este ejemplo de que el paciente viene, en este caso, supongamos que son con adicciones, pero en realidad viene a la institución de salud a buscar ayuda. Y en un momento de crisis se lo interna. Pero no hay cama acá. No hay cama. En el hospital general no hay cama para salud mental. ¿Qué hace? ¿Qué hace este tipo de intensidad? ¿Qué podría hacer? ¿Necesita realmente una cama para ayudar a pasar esa crisis de este paciente? Hay veces que sí, hay veces A que veces no. que no. Exactamente, no es necesario. Porque a veces vamos por un dolor en el cuerpo, cabeza, una situación, cama fría, media hora, una hora, y nos vamos. ¿Por qué no podría ser lo mismo un individuo que está pasando por un momento así también? Es más fácil sacarle un lazo de encima y decir, bueno, no tenemos cama. Y esto sucede. Es importante entonces la atención de la cuestión del individuo en un momento de crisis. Que lo contenga el equipo, que lo contenga nada más. A veces necesita ser escuchado, observado, indagar un poco más sobre su situación, sobre su complejidad que está padeciendo, y nada más, no necesita la internación. Que formar, Que esté informado, Formar al personal, algo que tenga Herramientas. bien. Claro, abordar. También yo creo que en las currículas de los modelos de las escuelas formadoras, y demás, para cambiar la ley, la materia, salud mental, está dentro de las formaciones de las escuelas. También tiene que tener no solamente biológica, sino otra dando la paciente más las que son se rigen por los estándares, lo van a tener. Claro. Ahora, si hay escuelas, hay escuelas que no se rigen por los estándares, carecen de eso. Entonces, porque la formación
de enfermería, igual que la formación médica, es generalista, no es específica. Por eso también hay que hacer las especialidades para poder conocer a esto. Por ejemplo, a mí no me tienen un neonato en una sala de neonatología de emergencia porque yo lo único que voy a hacer es llorar como él. Pero con un paciente psiquiátrico, niño, adolescente, adulto, geronte, me defiendo. O sea, ¿por qué? Porque hay un expertise detrás de todo esto. Entonces, si seguimos los estándares, por eso se han cambiado. Antes no teníamos ni sociología ni filosofía, ahora tenemos sociología, filosofía dentro de la currícula de enfermería por esto mismo, porque incluso más abordan muchos aspectos necesarios para la ley de salud mental. Exactamente. Es así como comenta, digamos, en la formación desde la cátedra, de la carrera misma, que ahí empieza en realidad esto, pero tenemos la formación de salud mental, tenemos también parte de la currícula de la licenciatura, y después en el momento de la práctica, ¿qué hacemos? No, llego al servicio, yo me siento, tomo mate, después el día, ¿qué tal? O el paciente que me lo cede. Exactamente, o paciente que sí, te va a mate. Ahora no, a las 4 toca la pastilla, ¿eh? A las 4, no me vengas a molestar ahora, ¿eh? Sí. A las 4 te doy la pastilla y listo. Repartimos cigarrillos, a ver, yerba, Pero no es la hora del agua caliente. barre el pasillo, ya que está así, te doy 2 cigarrillos. Jugamos con eso y en realidad abusamos también, se abusa. Esto antes se veía mucho más en los lugares de asilos de encierro, tal, porque pasaba esto. Hay un libro, Jugando con la locura, de esta niña que en realidad crece, papá era director de institución cerrada, del hospital, y toda la familia se servía de los pacientes. Había que hacer la cocinera paciente, que cortaba el pasto era el paciente, la que limpiaba, lavaba la ropa, la lavandera, todos eran pacientes. Y esto, yo no sé si alguien ha tenido oportunidad de tener experiencia en algún hospital de este tipo, como mencionó Oliva, hay otros, pero en realidad se veía muy seguido esto. Es más, le daban como por semana, le daban a pacientes, aquellos que estaban más o menos digo bien, que hacían tareas, andá a llevarme la carpeta al otro servicio. Barré la galería del pabellón, o sea, ayudar a atender las camas. Todo eso tenía como un pago el viernes para que ellos pudieran comprar yerba, cigarrillos, el peculio. El peculio, eso, muy bien, no sabía yo, no me podía acordar, el peculio. En realidad es eso. Le daban para que comprar unas provisiones. El hospital había de todo, había kioscos y ellos podían ir y acceder a ese tipo de. Sí, daban una tarea, sería. ¿Esa plata de dónde sale? ¿La chica? El gobierno Sí, el gobierno tenía asignado ya peculio para cada institución de acuerdo a la cantidad de pacientes que estaban. O lo que la gente. ¿El estado de cómo? O la que la gente donaba. Pero, por ejemplo, si tenía ese hospital una huerta, lo que se vendía no se lo podía cobrar porque eso entraba como plata extra. Entonces, los que éramos más transgresores le decían, vos trabajás bien la huertita, yo te lo vendo y te lo doy poco plata. Ahora para este nuevo paradigma, tenemos el modelo comunitario que se hace. En realidad, yo conozco, por ejemplo, Villa María, acá también Santa Fe, que hacen mucho el trabajo comunitario. La ciudad de San Francisco tiene otra perspectiva, digamos. No tiene este trabajo tan arraigado, este trabajo de modelo comunitario desde los profesionales, de los agentes de salud. Es decir, ir a buscar a los barrios, a ver cómo viven, en qué contexto y demás, y la atención. Es decir, que no venga el usuario de salud al hospital
ni a los centros de atención, puede ser asistencia, puede ser CAPS, puede ser otro tipo de granja, un hogar de día, ¿bien? Entonces vamos nosotros, los pacientes de salud, a buscar al paciente, a hacer un seguimiento, a observar cómo vive, cuáles son sus contentos, qué es lo que necesita, no solamente la pastilla, ¿sí? ¿Sí? ¿Hay desarrollo social? Y para el seguimiento a los asistentes. Claro. Exacto. No siempre. No hay que confundir roles. No. El asistente social hace un rol, la enfermería hace otro rol, y desde la atención primaria de la salud y salud mental comunitaria, la enfermería cumple un rol muy importante y básico. ¿Qué pasa, colega? Que hay que caminar esta comunidad. No hay que estar sentado detrás de una historia para esperar que llegue el paciente. Y eso cuesta. Y la comunidad Cuesta, sí, claro, cuesta en el sentido de que es más fácil estar en la comodidad, salir de esa zona de confort e ir a trabajar el territorio. Ese territorio que está basado en promoción y prevención de la salud. Bien, es importantísimo esto. Yo conozco la historia del paciente, puedo visualizar, observar todo su entorno y trabajar en estrategias que van a ser claves para una implementación de un modelo de comunidad terapéutica en contención, no solamente del paciente, del usuario, sino también de toda la familia, de todo su entorno, de la comunidad misma. Bien, el manicomio incrustado en prácticas, eso se sigue haciendo, lamentablemente, lo seguimos. A ver, nos lleva esta vorágine de la situación de las instituciones y demás, porque uno me puede decir, bueno, pero yo tengo la intención de trabajar con el paciente, pero a mí mi supervisora, la clínica, de todo el hospital, pero tendría también las clínicas privadas y demás, baja en línea, y ahí está la cuestión de gestión. Pero en realidad también podemos hacer el trabajo micro. ¿Por qué tenemos que esperar en lo grande, en lo macro? Hagamos el trabajo micro de cada lugar de uno. Así podamos sentarnos a hablar con un paciente, a trabajar con él. Es una forma de poder contribuir a este modelo de comunidad y sacarnos estas prácticas que están incrustadas en nosotros mismos, que es muy difícil. La esencia del conocimiento de enfermería es el cuidado. Un cuidado que yo les digo que es con capacidad de crear. No es el cuidado de higiene y confort, ni la atención, ni la curación y demás. Es el cuidado desde todo el ámbito. No es solamente la cabeza, es todo lo que tenemos que ver en la cuestión de la gente de salud. Las adicciones, los problemas de arquetipos ya lo vimos. La salud comunitaria no ha logrado todavía, estamos en proceso de una constante transformación, en constituir un campo teórico y un cuerpo de prácticas sistematizadas de Segalete. Es esta cuestión importante. Déjenme contarles una anécdota y ya cerramos. Yo hice mucho tiempo salud mental en clínica privada. Es diferente al hospital. Es diferente. Es diferente el paciente también. También es diferente el paciente, sí, son menos, pero bueno. Y una vez un paciente se acerca, en el momento de la pandemia, y me dice que quería llamar a su familia. De tiempo para llamar, no había contacto, entonces llamaban por teléfono, por videollamada. Yo le dije no porque había una indicación médica de que no tenía que hablar alguno de sus aspectos, no me acuerdo cómo que tiene grande. Le dije que no. Y me dice, ¿por qué? Porque yo soy el enfermero y no te voy a dejar. Y ahí estamos en la relación de poder. Yo soy el que manda, yo soy el que decide. Y entonces me insistía, y se puso a llorar. Era un hombre, se puso a llorar. Y en ese momento, cuando se puso a llorar consoladamente porque no le permitía el teléfono para hablar con su familia,
tuve ahí como una reflexión, tuve que regular y decir, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué está llorando? ¿Quién soy yo para privar a alguien del contacto con su afecto y demás? Y cuando hace poco, perdón que por ahí uno emociona, porque en realidad esto es tener empatía con el otro. Hace poco no, hace poco quien me dio la vida se fue de este mundo. Y en algún momento, hace unos años atrás, después de la pandemia, siempre hablaba con mi mamá por teléfono. Y llegó un momento en que no pude hablar más con ella porque estaba padeciendo una enfermedad senil, estaba con una demencia, un Alzheimer, ya no me reconoció más. Llegó un momento que ya no pude hablar. Y me acordé de este paciente. El dolor que debe haber sentido cuando alguien le priva a otro de ese contacto con el afecto. Sea era su mamá, su papá, un hermano, una pareja, algo. Y pude entender que realmente uno no siempre tiene que estar desde ese lugar de poder para no, no, no poder ayudar, no poder, perdón la cuestión, pero no poder dar una solución cuando alguien la solicita, como cuando viene el paciente a buscar ayuda a nosotros. Entonces, toda esta frase, que no es mía, no es como el compañero ayer, Cristian Santiago, que tenía una frase propia. Esta es del Machu Picchu, en uno de los viajes que hice, dice, sin desarrollo no hay identidad. Y en realidad, colegas, compañeros, al público, y en sí y demás, si no desarrollamos nosotros mismos, desde nuestra profesión, desde nuestro lugar, desde nuestra desde el lugar que nos toque, de la comunidad misma y de nosotros mismos y de la familia, porque nadie sabe qué puede pasar, ¿no? Si no desarrollamos, si no aprendemos, si no inculcamos en nosotros mismos la formación de que se hace todos los días, desde el lugar que nos toque, no vamos a poder nunca llegar a tener una identidad que en realidad es lo que estamos buscando en nuestra profesión, siempre desde la enfermería. Esta jerarquización vamos a poder llegar siempre y cuando nos preparemos, nos desarrollemos, ¿sí? Tengamos un bagaje que nos lleve a que cada día queremos superarnos más en pos de un usuario de salud mental que también y que no sea como este pájaro que está pintado. Yo Sí, creo que quiero también que hay que involucrar en esto que nosotros vamos a hacer nosotros las familias en los referentes respectivos en nuestro término que hoy se involucran y se definen con personas. Toda la familia, los parentales y demás, sino que los referentes afectivos, un amigo, un compañero, un vecino, la persona identifique. Yo creo que todos tenemos una historia y esa historia también tiene que ver, también es importante que se escuche, que participen en bagaje que todos tenemos y en este contexto tan importante de la salud mental, formar en eso también, uno que es formador también, como Andrés, como colegas que están acá, no tiene todo también incluir esto en la formación de los nuevos términos que también hacen al quehacer y al cuidado, y no solamente imponer nuestros cuidados profesionales, sino poder escuchar qué siente, qué es importante, qué le pasa, bueno, y poder participar de ese cuidado integral, ¿no? totalmente de acuerdo. Yo creo que también eso es diferencia de personas, la calidad que podemos brindar en enfermería. En escuchar, yo siempre te digo, ¿no? El paciente hay que tomarlo como la mamá, el papá, un familiar. Va a ser la diferencia del paciente, no lo tomamos. Pero hay que estar en el lugar del paciente, en la cama, con su dolencia, con su sufrimiento. Y eso es lo que nos diferencia de la calidad de enfermería y de personas que como el servicio. De enfermería y de servicio. Así que bueno, a trabajar desde el lugar que nos toque, porque si no todo esto
que hablamos, que podemos debatir y demás, muchas veces queda ahí en Queda en el mar. presentaciones y no se lleva, no lo plasmamos en la experiencia. Entonces, trabajémoslo y, bueno, tenemos siempre este presente tema, sin desarrollo no hay identidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Hay un libro que se llama Génesis de la salud mental comunitaria, escrita por Carlos Herrera. Es argentino, es un máster en enfermería mental comunitaria. Y está muy bueno. Génesis de la enfermería. Es de la Universidad de Avellaneda. Makes you wanna go